Bueno, hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la medición de presión. El grupo está conformado por Miguel Darío Orozco y quien les habla, Vanessa Llans. Este contenido pues lo repartimos en 5 sesiones diferentes. La primera es la introducción, el principio básico, los tipos más usuales, los sensores utilizados y los equipos industriales. Comencemos con la introducción. Entonces vemos aquí que la medición y el control de presión son una de las variables más usadas y comúnmente utilizadas en el campo de la industria, debido a que gracias a la presión podemos inferir muchas variables diferentes, tales como son el nivel, el volumen, el flujo y la densidad. Veamos los principios básicos. Entonces comencemos con lo que es la presión estática. Se define la presión estática. Miremos la figura de la izquierda. Tenemos un recipiente con un líquido y un punto P al cual se le está ejerciendo una presión. Veamos que la presión es proporcional al peso del líquido que está sobre él y a la distancia desde el punto hasta la superficie. Entonces, la presión estática se define como la razón entre la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie de área. Es decir, presión es igual a fuerza sobre área. Recordemos un poco el principio de Arquímedes, que nos dice que un cuerpo sumergido está sometido a una fuerza que se le denomina empuje, que es equivalente al peso del volumen del líquido desplazado. Miremos la figura 2, la de la derecha. Tenemos un cuerpo sumergido con un área A, un largo L, y está sumergido a una altura h. Entonces, si hacemos una sumatoria de presiones en el líquido, vemos que la presión ejercida desde arriba sería altura por densidad por gravedad, y la presión ejercida por desde abajo es altura más largo por densidad por gravedad. Haciendo una sumatoria de presiones, la resultante sería entonces largura, densidad y gravedad. Entonces la presión estática es la presión que ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del fluido. ¿Qué pasa? Si podríamos poner un flotador para medir el nivel del líquido que estuviera sometido a esa fuerza del empuje, que es la que nos dice el principio de Arquímedes, que, que diera, que indicara en un medidor ese desplazamiento, y ese mismo medidor debería tener entonces un controlador de densidad, debido a que la fuerza de empuje también depende de la densidad del fluido. Recordemos el principio de Pascal, que nos dice que cualquier aumento de presión en el líquido se transmitirá igualmente a cada punto del líquido. Entonces, esto se manifiesta en los sistemas hidráulicos, por ejemplo en los frenos de los autos. Aquí tenemos una ilustración de este principio, que en otras palabras podríamos decirlo que las fuerzas aplicadas tienen intensidades proporcionales a las áreas aplicadas. Hidrodinámica. Tenemos aquí en un tubo un fluido, tiene área de sección A1 y en el otro lado tiene área de sección A2. F1 y F2 son las fuerzas ejercidas perpendicularmente al área de superficie. La presión 1 pues es la razón entre la fuerza y el área. La V1 y V2 son las velocidades respectivas del fluido, y delta de L1 y delta de L2 son el desplazamiento del fluido en un T determinado. H1 y H2 son las alturas con respecto a un punto de referencia. Teniendo esto y todas las variables, podemos definir una ecuación que es la ecuación de Bernoulli, que nos comprueba que la suma de las presiones a lo largo de un tubo es siempre constante para un sistema ideal. Si suponemos que no hay viscosidad, que no hay pérdidas, entonces la sumatoria de presiones a lo largo del tubo debe ser la misma. Lo interesante aquí es que se pueden reconocer las siguientes presiones. P1 es la presión aplicada.
un medio de densidad V1 al cuadrado, es la presión dinámica. Y densidad, gravedad y altura es la presión estática, como ya lo habíamos dicho. Jugando con estas ecuaciones podemos encontrar V sub 0 igual a raíz de 2 P1 menos P2 sobre densidad, que es importante porque en la industria podemos, sabiendo la presión aplicada en un lugar y otro, podemos simplemente con eso determinar el flujo del fluido, la velocidad con la que se mueve. Podemos encontrar muchas variables que para nosotros pueden ser importantes. Aquí tenemos algunas unidades de presión en el sistema internacional. Está, por ejemplo, en bares, en kilopascales, en mililitros, milímetros de mercurio, milímetros de agua, en pulgadas de THG, en PSI, etc. Vamos a ver entonces los tipos más usuales de medición de presión, que son la presión absoluta, presión diferencial, presión manométrica. ¿Cuáles son las bases? Presión, la del vacío, la del vacío ideal, que sería el cero absoluto, la presión atmosférica. Entonces, miremos que es la presión absoluta, se mide desde el cero absoluto hasta la presión que deseemos medir. La presión manométrica, en cambio, es ignorando la atmosférica, es decir, desde la presión atmosférica como referencia, medimos la presión manométrica, la que nosotros queramos medir. Y la presión diferencial es la presión que medimos en dos puntos diferentes, es decir, que no tomamos ni como referencia ni la atmosférica ni la del vacío. Tenemos un gráfico que lo explica un poco mejor. Para la presión manométrica, el cero estaría en la presión atmosférica. Es ese punto de referencia. Hacia arriba, la presión es positiva, hacia abajo, la presión es negativa. Mientras que para la presión absoluta, es la presión atmosférica más la manométrica. Podríamos hacer esa analogía. Continuando con los sensores utilizados en la medición de presión, vamos a hablar acerca de los sensores mecánicos de capacitancia variable, los piezoresistivos, piezoeléctricos, resonantes y ópticos. Entonces, los sensores mecánicos pueden dar lectura directa de la medición de presión y también son utilizados para otros elementos electromecánicos. Se utilizan en los procesos como instrumentos de campo. Uno de los elementos mecánicos conocidos para medición de presión es el manómetro de tubo abierto, el cual mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de altura y densidad conocida. El tubo de Bourdon es otro elemento mecánico para medir la presión, en el cual se traduce se ingresa la presión. Eso hace que haya un elongamiento elástico en el tubo de Bourdon y luego se traduce por medio de una cremallera a un sistema de aguja que indica el nivel de presión. El diafragma lo único que hace es que son varias o una sola cápsula que al ser sometidas a una presión hay una deformación. Entonces esa deformación se traduce por medio de palancas y luego un indicador. El fuelle es similar al diafragma, solo necesita una pieza flexible que se elonga o se contrae por medio de la presión aplicada y luego se traduce a una aguja. Estos elementos son utilizados para otros elementos más precisos y de otra naturaleza, por ejemplo los electrónicos, como veremos a continuación. Por ejemplo el piezoresistivo o strain gauge. En un fuelle es sometido a una presión y este fuelle hace que cambie el valor de la resistencia de un potenciómetro y este se acopla a un circuito de puente de Wheatstone.
En la parte derecha podemos ver cómo es en la vida real el instrumento y cómo está diseñado el puente de Wheatstone y eso. El piezoeléctrico son cristales que al ser sometidos a una deformación mecánica generan una corriente eléctrica. Entonces, cuando se somete a una presión, ellos dan una corriente eléctrica y luego se someten a un circuito de acondicionamiento para permitir la medición de la presión inicial. Los materiales utilizados para estos piezoeléctricos son el cuarzo y el titanio de bario, ya que son capaces de soportar altas temperaturas de 150 a 230 grados centígrados. Entonces aquí vemos la imagen de un sensor piezoeléctrico en el cual hay una presión aplicada, el cristal genera una corriente y esa corriente es traducida por un circuito de acondicionamiento que se aparece a la derecha. Los resonantes son sistemas que miden la presión por medio de la resonancia de un hilo magnético. Entonces aquí hay una descripción por si desean conocer el funcionamiento de los hilos resonantes. Los capacitivos son instrumentos que utilizan un diafragma, el cual cambia la distancia de las placas de un condensador. Entonces, como vemos en la figura de la izquierda, la presión hace que la distancia entre las placas paralelas del condensador cambie y por tanto su capacitancia cambia. Y luego, acoplado a un circuito, se puede ver la variación de la presión por medio del circuito de acondicionamiento. En el lado derecho vemos un elemento capacitivo que es muy utilizado ya que son muy precisos, por ejemplo el LD400. En los sistemas ópticos se basan en mirar la deformación de un diafragma por medio de un sistema óptico conectado a una fibra óptica. Entonces son mucho más especializados ya que miden la deformación que tiene un diafragma por medio de la presión y por medio de los focos de los lentes se puede localizar la distancia a la cual se corrió ese diafragma. Entonces ahí vemos la figura. Y estos son sensores compactos y presentan una gran sensibilidad. Los equipos industriales para la medición de presión tenemos el manómetro y el transmisor de presión. El manómetro es muy usual en procesos que no requieran una precisión muy elevada y es muy útil ya que se puede ver en forma de display o en forma mecánica en un tacómetro como el que mostramos ahora. Así pueden presentarse los manómetros. Y pues los transmisores de presión, estos ya son más precisos, ya requieren un circuito de acondicionamiento, tienen señales digitales y como se puede ver aquí ya requieren de otro tipo de sensores. Gracias. ¿Dónde está el F10, Vanessa?